En esta oportunidad nos encontramos en Bogotá, la capital de Colombia, la que fue la capital del gran sueño de Simón Bolívar, el Libertador, como se le conoce en la mayoría de países en los que intervino para su liberación del Imperio Español. Bogotá fue designada por Bolívar como la capital de la Gran Colombia. En ese sentido, la ciudad simbolizaba el proyecto político de Bolívar para unir a las repúblicas recién independizadas de España, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Este era el centro del gobierno y el lugar desde donde Bolívar quería dirigir y consolidar la nueva nación. Hoy vamos a estar recorriendo un poco de los lugares que frecuentaba Bolívar y sobre todo la Quinta de Bolívar, la que fue su casa durante el periodo de 1820 a 1830 antes de su fallecimiento. Y qué mejor que empezar nuestro recorrido acá en el corazón político e histórico de Bogotá, la Plaza de Bolívar. Esta plaza lleva el nombre del Libertador y es testigo de algunos de los momentos más importantes en la historia de Colombia. Bolívar, tras liberar el país de la dominación española, fue homenajeado aquí con esta imponente estatua. Inaugurada en 1846, fue la primera estatua pública de Bolívar en América Latina. La estatua muestra a Bolívar de pie, vestido con su uniforme militar en una pose serena pero firme, sosteniendo una espada. La escultura fue realizada por el artista italiano Pietro Tenerani. Y justo frente a la Plaza de Bolívar se encuentra la imponente Catedral Primada de Bogotá, donde Bolívar acudía frecuentemente a misa. Pero lo que pocos saben es que tras sobrevivir al atentado de la conspiración septembrina, Bolívar vino aquí para dar gracias por haber salvado su vida. Este lugar no solo es una joya arquitectónica, sino también un testimonio de la fe de Bolívar en momentos críticos de su vida. Junto a la catedral tenemos al Museo de la Independencia Casa del Florero. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Casa del Florero? Bueno, déjenme les cuento un poco acerca del contexto histórico que representa esta casa, que hoy en día es un museo que pueden visitar. Este museo está dedicado principalmente a los acontecimientos que desencadenaron la independencia de Colombia, en particular el famoso grito de independencia del 20 de julio de 1810. La disputa por un florero entre criollos y españoles en esta casa fue el pretexto para iniciar una revuelta que eventualmente llevaría a la independencia de Nueva Granada, la actual Colombia. Y ustedes se preguntarán, ¿Nueva Granada? Pues sí, para los que no están familiarizados con ese término, así se le conocía en aquel momento a la actual Colombia. Aunque este museo no está enfocado exclusivamente en Bolívar, parte de su contenido abarca el contexto histórico en el que Bolívar desempeñó un papel crucial. En las exposiciones se puede ver cómo los eventos del 20 de julio de 1810 sentaron las bases para el proceso de independencia, en el que Bolívar más tarde tomaría un rol protagónico como líder militar y político. Bueno, aquí tenemos varios objetos relacionados a los líderes de aquella época, como las espuelas de plata de Santander de 1830. Y aquí tenemos el famoso florero de la disputa. El efecto de la discordia. Bueno, y llegamos a otro punto importante de la vida de Simón Bolívar aquí en Bogotá, y no es precisamente su casa, sino la casa de Manuelita Sáenz. Indicada con el número 618 de la calle 10, al oriente de la plazuela de San Carlos, se encuentra la mansión que habitó doña Manuela Sáenz. Ahorita le están haciendo algunos trabajos de reconstrucción, por eso está cerrada. En esta casa también vivió el Libertador junto a su querida Manuelita Sáenz. En ella se asomaba muchas veces a su ventana para hacer señas de inteligencia a su amante. Manuelita Sáenz nació en 1797 y murió en 1856. Ella fue una patriota ecuatoriana y figura clave en la lucha por la independencia de Sudamérica, conocida principalmente por su relación con Simón Bolívar, con quien mantuvo una intensa y cercana relación sentimental y política. Fue aliada leal, colaboradora y defensora de Bolívar. Jugó un papel importante en su vida personal y en su lucha por la independencia. Manuelita fue una mujer adelantada a su época, participando activamente en causas políticas y militares. En 1828 salvó la vida de Bolívar durante un intento de asesinato en Bogotá. Un
un hecho por el cual se ganó el apodo de Libertadora del Libertador. Más allá de su relación amorosa, compartió su visión de una América libre y unida, colaborando con él en varios aspectos de su carrera política. Aunque tras la muerte de Bolívar en 1830 fue perseguida y desterrada, su legado como luchador independentista y su amor incondicional por el Libertador la convirtieron en una figura emblemática de la historia de Latinoamérica. Ahora, hay un cuento muy peculiar, bueno, una historia de esas que dicen, y no se sabe si es realmente cierto o no, pero cuenta la leyenda de que Manuelita le regalaba un dulce muy particular a Simón Bolívar, que siempre era el mismo. Lo tengo justo aquí en mi mano. Es una marquesa de Guanábana. Así que hasta eso estamos descubriendo por las calles de Bogotá el dulce típico que le gustaba al Libertador, o por lo menos el que le regalaba a su amada, y si no le gustaba pues se lo tenía que comer a juro, porque ni que fueras el Libertador te podías salvar de esas cosas seguramente. Bueno, y si seguimos subiendo por la calle 10, que dejamos la casa allí de Manuela Sáenz por allá atrás, nos encontramos con esta placa y esta ventana. Yo sé que quizás muchos conocerán por qué viene hasta esta ventana y por qué tiene una placa debajo. Para quien haya leído algo acerca de la vida de Simón Bolívar, sabrá acerca del atentado septembrino, cuando pues Manuela Sáenz logró salvar al libertador de la patria, haciendo que él mismo se lanzara por esta ventana y huyera por la calle 10 para salvar su vida. Pero ya les cuento mejor la historia y lo que dice exactamente esa placa de allí. Pero esta es la famosa ventana. Cuando llegó el atentado en la noche del 25 de septiembre de 1828, un grupo de conspiradores liderado por José María Córdoba, Florentino González y otros opositores planearon asesinar a Bolívar en el Palacio de San Carlos, la sede del gobierno en Bogotá. Estos conspiradores veían en la eliminación de Bolívar una forma de frenar lo que consideraban una dictadura inminente. Dicho palacio está justamente aquí, allá está la entrada principal, más abajo se encuentra la casa de Manuela Sáenz y está justamente enfrente prácticamente del Teatro Cristóbal Colón. Ahora, con la entrada de los conspiradores durante la noche al palacio con la intención de asesinar a Bolívar, este estaba en su dormitorio junto a su amante Manuela Sáenz cuando comenzó el ataque. La advertencia de Manuela Sáenz al escuchar el ruido y los movimientos sospechosos advirtió a Bolívar del peligro inminente. Le pidió que huyera por una ventana para salvarse mientras ella intentaba detener a los atacantes. Bolívar, consciente del peligro, escapó lanzándose por esta ventana del palacio. Saltó desde el segundo piso y logró esconderse debajo de un puente cercano. Mientras tanto, Manuela intentó enfrentarse a los conspiradores, ganando tiempo para que Bolívar pudiera escapar. Su valentía le valió el apodo de la Libertadora del Libertador. Los conspiradores no lograron asesinar a Bolívar. Tras el fallido atentado, varios de los responsables fueron arrestados y ejecutados. El papel de Manuela Sáenz en salvar la vida de Bolívar la convirtió en una figura legendaria. Sin embargo, después de la muerte de Bolívar en 1830, ella fue exiliada y pasó el resto de su vida en el olvido. Ahora, sobre esta placa que está acá justo debajo de la ventana por la cual escapó Bolívar, fue instalada pocos días después de este hecho por iniciativa del Cabildo de la ciudad, con una inscripción en latín realizada por el humanista y abogado Miguel Tovar. Traducida al castellano señala: detente, espectador, un momento, y mira el lugar por donde se salvó el padre y libertador de la patria, Simón Bolívar, en la nefanda noche septembrina, año 1828. La placa permaneció aquí hasta 1832, cuando Santander asumió la presidencia y la hizo retirar. Sin embargo, en 1890 fue instalada una nueva con la misma inscripción. Es por esta razón que podemos considerar a esta placa como uno de los monumentos o bienes muebles más antiguos de la ciudad. Recordemos que el monumento más antiguo de la ciudad es el monumento a Bolívar de 1846 y que se encuentra en la plaza que lleva su nombre. Hemos llegado a nuestro siguiente punto, que es uno de los lugares quizás más importantes de este video, y es la Quinta de Bolívar. Esto es su fachada principal. Desde aquí ya comienzan los homenajes hacia el Libertador por parte del Congreso de la Nueva Granada en 1846 con este busto del Libertador Simón Bolívar. Esta casa que vamos a estar visitando justo ahora fue un regalo del gobierno colombiano para Bolívar como muestra de gratitud por sus hazañas. Vivió aquí desde 1846
1820 hasta 1830, aunque debido a su vida agitada, solo pasó cortos periodos de tiempo entre campañas militares. Ubicada en la calle 21, número 4A-30, al este de la capital colombiana, cerca del Cerro de Montserrat y de la localidad de La Candelaria, ustedes pueden disfrutar de una gran construcción colonial y un agradable clima. Aunque hoy está lloviendo, sin duda alguna también le da su encanto. ¡Wow! Vean esta, miren, mansión, más allá de una quinta. Miren estos árboles enormes que hay aquí en los jardines. ¡Qué belleza! Ya estamos en el interior de la quinta. Allá está como la propiedad principal, justo allá al fondo. Estos son parte de los jardines de la casa museo hoy en día. Pero qué belleza de lugar. Pero bueno, vamos a seguir contándoles un poco de la historia antes de Bolívar. El nuevo dueño construyó una quinta campestre que arregló para agasajar en su cumpleaños a la esposa del virrey Antonio Amar y Borbón. La familia Portocarrero fue propietaria de la casa hasta el 16 de junio de 1820, fecha en el que el gobierno de la Nueva Granada se la regaló al Libertador como muestra de gratitud por los servicios prestados a la causa de la independencia. Bolívar fue propietario de la quinta por 10 años, aunque la habitó solamente por 423 días. En 1821 la ocupó por primera vez en 2 ocasiones, una en el mes de enero, antes de partir a la campaña que terminó con la independencia de Venezuela en la batalla de Carabobo, y en octubre del mismo año, antes de iniciar la campaña libertadora del sur, el 13 de diciembre. 5 años más tarde, en noviembre de 1826, terminada la campaña del sur, Bolívar regresó a Santa Fe y reasumió la presidencia de la República. Desde entonces y hasta su partida final en 1830, habitó de manera esporádica este lugar, siendo su refugio luego de sus constantes viajes y del tenso ambiente político. Una vez que Bolívar estaba aquí en este balcón, en este pasillo de la fachada, pues esta era la vista que tenía de sus jardines. No era nada modesta la casa, ¿no? Como pueden ver, y ya les he explicado en videos anteriores acerca de la vida de Bolívar, pues era una familia adinerada. Miren, justo este salón que estamos viendo acá queda con vistas al jardín que les estaba enseñando hace un momento, y ustedes pueden caminar por este pasillo que da alrededor de toda la casa y ir viendo los diferentes artefactos que aún quedan en la casa. Fíjense que en todas las mesas tienen escupideros allí. En la de los juegos también la vimos varias veces. Era como muy común tener ese tipo de envases para tal fin, ¿no? Este que estamos viendo en la actualidad es el salón de la estufa. Y quizás una de las áreas más importantes de la casa, la habitación, la alcoba del Libertador. Es esta que están viendo justo en este momento. Contaba con, como ustedes pueden ver, con un ropero, un gran espejo, un baúl, la cama, que no era muy grande, la verdad. 2 personas allí estarían bastante incómodas, pero probablemente él dormía solo y pues su acompañante tenía su propia recámara. Bueno, y aquí tenemos una vista de la habitación, vista de frente a la ventana, donde se ve el Cerro de Monserrate, que es justo ese que está al fondo de allí. Y por ese punto se determinó que este era el lugar de la habitación del Libertador. Fíjense que allí están algunos baúles que fueron usados para pues contener las ropas, libros y demás enseres. Jarra que vemos allá al fondo era la que se usaba en esos momentos para lavarse la cara, las manos. Tenemos por aquí la vacinilla, por este lado de aquí, que la servidumbre colocaba en cada habitación empezando el día y tenía que retirarla con todas las cosas que allí se depositaban, tirarla cerca de un río que pasa por el área sur de la casa. Allí tenemos un retrato del Libertador, peines, demás detalles de la habitación. A propósito de esta cama, no era la original que se encontraba en esta casa. Sí que fue una cama utilizada por el Libertador, pero esta fue la cama que utilizó durante el atentado septembrino. Fue justo esa de allí. Luego se trasladó hacia este lugar. Este era el salón de juegos de la casa. Aquí muchas veces el Libertador pues pasaba sus tiempos con los edecanes, con familia, con amigos. Más allá de esa figura del Libertador con su uniforme y su espada, aquí se le veía al Libertador más relajado. Le gustaba mucho el juego, pero no le gustaba perder. Tenía un mal carácter, era famoso por tener un mal carácter para perder. En este salón prácticamente servía como antesala al gran salón de la casa. Servía también para recibir a todos aquellos amigos y familiares. Se podía conseguir una cama en esta área, que ustedes dirán,
¿Y por qué una cama aquí? Bueno, resulta que la cama servía como para, en caso de que se mostrara el bebé de alguna familia, pues allí se colocaba el bebé y servía para ese tipo de situaciones. Continuando un poco con la historia, en 1828, cuando Bolívar vivía sus momentos más críticos, Manuelita Sáenz llegó a la quinta. Ellos se habían conocido en Quito años antes y desde entonces surgió un profundo amor. Manuelita brindó apoyo incondicional al Libertador y a sus amigos, de quienes se convirtió en hábil consejera. Su presencia transformó la quinta en un lugar de fiestas y reuniones. Aquí podemos ver parte del gran salón donde probablemente se hacían todas esas fiestas y eventos. Aquí actualmente está dividido en dos porque no se puede pasar a todas las áreas. Tenemos aquí la otra parte del gran salón, que sería esta de acá, y al fondo vemos el salón de juegos donde lo estuvimos viendo por un costado. La quinta fue testigo de eventos importantes en la vida del Libertador, como la instauración de la Gran Colombia y la culminación de la Campaña del Sur. También vivió los momentos críticos causados por los graves sucesos de la crisis republicana y la oposición de los enemigos a las ideas bolivarianas, que culminó con su derrota política en la Convención de Ocaña. Esta quinta sirvió de refugio al Libertador después del atentado del 25 de septiembre de 1828, donde su vida estuvo en peligro, y cuando firmó la negativa a conmutar la pena de muerte a los conjurados por este hecho. Bueno, este es el gran comedor. Miren esto, es enorme. Y cómo no, si aquí se servían múltiples comidas. Miren, se dice que aquí se servían 5 o 6 comidas durante el día. Se empezaba en la mañana bien temprano, con meriendas con café, almuerzo a las 12, después se volvía a merendar en la tarde a las 5, después se terminaba comiendo a las 10 de la noche. Una cantidad infinita de comidas que se servían aquí. En 1922, la Nación se convirtió en su propietaria para adaptarla como museo y encargó su administración a la Sociedad de Embellecimiento. En 1968 el Ministerio de Obras Públicas asumió el manejo de la quinta y en 1975 fue declarada Monumento Nacional. Bueno, y además de vivir Bolívar acá, también vivía parte de su servidumbre, entre ellos José Palacios, quien fue un esclavo liberto de la familia Palacios Blanco, quien nació en 1770 y según la tradición a sus 22 años juró a doña María Concepción Palacios en su lecho de muerte acompañar y cuidar a Simón, su hijo menor, quien tenía solo 9 años de edad. Y en efecto lo acompañó en sus viajes a Europa y en las batallas donde participó como sargento primero, mayordomo del Libertador. Y todo gran comedor tiene que tener detrás una gran cocina, y esta era la despensa de dicha cocina. No podía faltar para tener agua limpia siempre. Esto es el filtro de agua labrado en piedra. Tenemos una pequeña mesa también, barricas. Aquí tenemos la cocina donde se hacían todos esos manjares que se comían a todas horas en esta casa. Tenemos las ollas, que eran ollas laminadas de cobre, un pilón de madera que justamente lo tenemos acá. Y vean que es una cocina, bueno, amplia, no es enorme, pero sí es grande. Tiene sus fogones. Ese era el fregaplato de la época, miren eso. Pues en esa canal que va recorriendo toda esta parte de aquí, pues salía hacia el exterior. Como han visto, la casa es enorme. Esta es la parte de atrás donde se ubica pues la cocina y la despensa. Después al frente, como vieron, el comedor y por donde venimos caminando. Aquí también se encuentran las caballerizas, que las vamos a poder ver en un momento. Pero mientras tanto les quiero contar qué sucedió después. El 28 de enero de 1830, pocos días antes de abandonar la capital, Bolívar traspasó la propiedad a su gran amigo José Ignacio París. Desde ese momento, la quinta tuvo varios propietarios, quienes la adoptaron para cumplir funciones diversas como local de Colegio Santa Ana, casa de salud, fábrica de pita, bebida similar a la cerveza y de tenería. Estas innumerables modificaciones significaron la destrucción parcial de su arquitectura original. Esto es parte de las caballerizas, algunos elementos que se usaban en la época, como las sillas, los bebederos, las espuelas, las herraduras. En cuanto a la recuperación arquitectónica y la restauración de la quinta, a partir del momento en que Bolívar recibió la quinta como obsequio, la casa empezó a ser acondicionada para servir de habitación al entonces presidente de la República. Aunque el Libertador intervino poco en los arreglos y la decoración, pidió al vicepresidente Santander que se la arreglara. Mandó a construir una chimenea y al parecer hizo los planos del mirador. Además de hacer habitable la deteriorada casa, Santander emprendió una gran reforma, mandó a construir ese comedor que vimos
hace un momento. Durante el proceso de restauración se encontraron vestigios de pintura, decoración color verde pistacho, figuras fimorfas, representaciones alusivas a motivos vegetales y figuras geométricas en forma de grecas, donde fue posible la pintura mural. Otro descubrimiento significativo fue la ubicación de la cocina, los vestigios de hollín, grasa, canal de desagües, hornos y una ventana que servía para la iluminación y extracción del humo. Permitieron reconstruir este lugar, uno de los más antiguos de la quinta. Aquí, como en los demás espacios, se restableció el piso original, tablones de ladrillo puestos a 45 grados. Hasta antes de la restauración, el aspecto exterior de la casa era producto de las intervenciones de los últimos años. Cuando se pretendió enlucir la quinta, en ese entonces se reemplazó la modesta portada por la que hoy vemos, de estilo republicano. Durante la restauración se construyó la escalinata y, gracias a las evidencias, el pretril posterior, uno de los elementos más utilizados en las casas de campo de la época. Por ello, no será igual a la casa que conocimos hace más de 30 años, pero seguramente se parecerá mucho más a la que albergó al más grande hombre de América, Simón Bolívar. Y esta pequeña plaza que tenemos aquí en el interior de la Quinta de Bolívar, en el año 2019, representantes de todos los países libertados por Simón Bolívar se reunieron en esta plaza de banderas de la Casa Museo para conmemorar sus procesos de independencia y reconocer la idea de unidad continental impulsada por el Libertador. Aquí tenemos la bandera del Perú, de Panamá, de Colombia, por supuesto. Tenemos el busto allí de Simón Bolívar. Aquí tenemos la bandera de Venezuela, de Ecuador y finalmente de Bolivia. Aquí tenemos cómo era el escudo de la Gran Colombia, que estuvo vigente entre 1821 y 1831. Bueno, y ese ha sido el recorrido por los pasos de Simón Bolívar aquí en Bogotá. Y es que Bogotá está llena de historia. Recorrer estos pasos ha sido de valiosa importancia, ¿no? Para reconocer todo ese valor, ese sacrificio, esa visión que tenía Simón Bolívar, que necesitó no solo para liberar a Colombia, sino toda una región. Yo espero que haya sido de su interés el video, y si les gusta más contenido al respecto sobre la vida de Simón Bolívar, tenemos ya varios episodios dedicados a Simón Bolívar, tanto sus orígenes españoles cuando estuvimos visitando el pueblo de la familia Bolívar, como su casa, su hacienda en San Mateo, en el estado Aragua, en Venezuela. Todavía nos falta visitar un lugar que es la casa donde nació Simón Bolívar, en Caracas, en Venezuela, que todavía no he tenido la oportunidad de ir, pero espero tenerla muy pronto y poder llevárselas a ustedes. Nada más me queda invitarlos a suscribirse a este canal si te gusta la historia, no nada más acerca de Simón Bolívar, sino del mundo entero. Verifiquen que estén suscritos en el canal, en el botoncito rojo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera_, y allí también estoy compartiendo en el momento en que estoy en los lugares. Así que hasta un próximo video, amigos. Bye bye, se les quiere.